Oportunidades de gracia. Esta serie se denomina Oportunidades de gracia. Esta serie llevará 3 partes. La primera se titula Qué difícil es perdonar. La segunda se titula Oportunidades de gracia. Y la tercera se titula Misma operación con doble función. Iniciemos entonces con la que nos toca esta primera ocasión, que se titula Qué difícil es perdonar. Muchos de los que estamos acá sabemos lo difícil que es perdonar. Muchos de los que estamos acá hemos sido personas que hemos herido y también hemos sido heridos. Hemos lastimado y también hemos sido lastimados. Pero sucede que la vida sigue, el tiempo sigue y hay que seguir corriendo. Hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo los quehaceres. Hay que darle vuelta a la página. Pero es Dios el que conoce nuestros corazones y es Dios el que sabe lo que hay en nuestros interiores. Es Dios el que sabe que aquella persona que fue herida aún no ha podido ser liberada de su herida. También es Dios el que sabe que aquella persona que hirió aún está aprisionado por la culpa. La culpa no lo deja en paz y no lo deja tranquilo. Y ambos siguen sus vidas. Pero Dios provoca citas milagrosas, citas celestiales para sanar a ambos, para liberar a los que han herido de la culpa y para sanar a los que necesitan perdonar. Dios empieza a hacer movimientos estratégicos desde el cielo para que aquellas personas, tanto heridos como hirientes, sean sanados de sus corazones. Oportunidades de gracia, entonces, es todo aquello que Dios provoca en nuestras vidas para que los que herimos no se nos olvide que herimos. Para los que hemos sido heridos, no se nos olvide que Dios es un Dios justo, es un Dios sanador y es un Dios que restaura los corazones heridos. Y oportunidades de gracia es todas aquellas acciones que Dios hace para que los seres humanos se reconcilien una vez más con sus hermanos y con su familia y sobre todo con Dios. Oportunidades de gracia entonces es esa oportunidad de recordar el pasado, de ponerte un screenshot de lo que hiciste, pero no con el ánimo de señalar tu error, no con el ánimo de culparte, sino que con el ánimo de restaurarte y de sanar. Porque la gracia y la misericordia es eso: sanar, salvar, restaurar los corazones heridos y oprimidos por el pecado en este mundo. Y sucedió entonces que le tocó la oportunidad de gracia a José y a sus hermanos. Y la historia relata de la siguiente manera: qué difícil es perdonar. Qué difícil es perdonar a alguien que me ha agredido. Qué difícil es perdonar a alguien que me ha ofendido. Qué difícil es perdonar a alguien que no piensa al igual que yo. Qué difícil es perdonar a alguien que me echó de mi casa, que me tiró en una cisterna, que me vendió como esclavo y que me vendieron a los ismaelitas. Qué difícil la situación de José, que vivió amargura, resentimiento, tristeza, dolor de parte de aquella gente que se suponía que eran sus hermanos, aquellos que gozaban de la misma sangre. Sí o no que cuando la herida viene de adentro es cuando más duele. Cuando el hijo ofende al padre es cuando realmente se toca una herida muy fuerte. Cuando la esposa ofende a su esposo
cuando los hijos maltratan y respetan a sus padres, cuando los mismos miembros de casa, la misma iglesia, los mismos hijos de casa ofenden o le faltan el respeto a una autoridad de casa. ¿Sí o no que duele cuando dentro de nosotros es que están los que nos hieren? Y sucedió pues que a José le tocó vivir esta situación. Una situación donde él fue ofendido, donde sus hermanos lo ofendieron. Yo quiero que usted repita conmigo en esta hora y digamos todos juntos: qué difícil es perdonar. Yo quiero que piense en esa persona que usted no ha perdonado. Yo quiero que usted piense en ese nombre de ese individuo que todavía usted lo recuerda todos los días, todas las veces. Yo quiero que usted piense en ese nombre, en esa persona, en ese padre, en ese hijo que lo ofendió, en esa persona que lo hirió, y que usted lo traiga a su mente en esta hora y que no se haga el de los panes, porque ese nombre ahí está todavía, porque esa persona ahí está todavía. Dice el libro de Génesis que se le llegó la oportunidad de gracia al ofendido. Se le presentó quien lo había ofendido. Llegaron los hermanos de José enfrente a él. Llegó la persona que tanto daño te ha hecho frente a ti. Y justo cuando se le presentan sus hermanos, dice la Biblia que José conoció a sus hermanos, pero sus hermanos no le conocieron. Y lo que significa esto es que sí o no, que usted sabe identificar quién fue que lo hirió. Usted lo reconoce de lejos. Usted sabe dónde vive, dónde anda y qué anda haciendo. Porque él le debe una factura a usted. Porque usted está esperando cobrarse esa factura. Y es por eso que cuando alguien nos debe algo, nunca se nos olvida. Solo se le olvida a la persona que quedó debiendo. ¿Sí o no que a usted ya se le olvidaron los 10 pesitos que prestó por ahí y que ya nunca los pagó? Y usted dice, usted lo ha olvidado. Pero la persona a la que usted le robó, porque se lo robó, los 10 pesos, todavía lo anda venadeando. Y todavía se recuerda de usted. Y ya fue hace como unos 20 años o 15 años. Pero esa persona no la ve a usted por nombre, sino que esa persona la conoce y sabe quién es usted porque usted todavía le debe esa factura. Y lo que sucede que en el corazón humano es así. Cuando nos hacen algo, no se nos olvida. No es fácil de olvidar. Lo retenemos, lo guardamos y lo atesoramos dentro de nuestro corazón. Y José estaba así. Dentro de su corazón estaban sus hermanos todavía. Siendo señor de Egipto, aún estaban sus hermanos. Y cuando aparecieron sus hermanos, él los conoció a él y ellos no a él. Y cuando José los conoce, se le llega la oportunidad de gracia a José. Cualquiera pudiera decir que cuando se me aparece quien me ha ofendido, no es una oportunidad de gracia. Pero la oportunidad de gracia está que Dios te pone la persona, Dios te pone las incomodidades, Dios te pone las personas que te han herido enfrente para que esa sea tu oportunidad de poderte liberar de toda la carga del odio y de la amargura que llevas dentro. Y la oportunidad de gracia le llegó a José. Se le aparecieron las personas que lo habían herido. Y llegó el momento en donde José tenía que tomar una decisión. Si tomaba la venganza por sus manos o simplemente perdonaba. Pero como dijimos que es difícil perdonar, pero como sabemos que es difícil perdonar, también a José le costó perdonar. También a José le fue difícil perdonar. Se le presentan sus hermanos y justo cuando él los reconoce,
dice la Biblia que José los conoció y los trató ásperamente, tal como tratamos a las personas que nos deben. Y José los maltrató, les habló ásperamente. Y sí o no que cuando alguien nos ha hecho daño, es bien, podríamos decir hasta imposible, que no saquemos lo que hay dentro de nuestros corazones. Es imposible no decirle a esa persona lo que sentimos. Y José entonces no pudo pasar el examen. Dice la Biblia que los trató ásperamente. Ok, es normal, somos seres humanos. Queremos exteriorizar lo que sentimos y lo que nos han hecho. Pero como es tan difícil perdonar, no solamente los trató ásperamente, sino que inmediatamente los acusó injustamente. Y les dijo, ustedes son espías que vienen a ver a este lugar. Los trata ásperamente, los maltrata, les levanta la voz y los hace sentir ladrones. Y les acusa y les dice, ustedes son espías y vienen a espiar la tierra. Aquellos hombres humillados, porque el que ha ofendido cuando le sacan los trapitos al sol, muchas veces se agacha. Aquellos se agacharon y le dijeron, no, Señor mío, nosotros venimos de la tierra a traer comida para nuestros padres. Pero el maltrato no solamente quedó ahí. Entró en un dime y qué te diré, en donde ellos se justificaban que no eran espías. Y José insistía que ellos eran unos espías. Y José insistía en maltratarlos. A tal grado que en todo este proceso, sus propios hermanos terminaron presos. Los maltrató, les habló ásperamente, los culpó injustamente y terminó metiéndolas a la cárcel injustamente. Ahora bien, al ver toda esta fotografía de José, me pongo a pensar, a la verdad, José simplemente hizo lo que cualquier persona con venganza hubiera querido hacer. José no hizo nada fuera de lo normal. José lo que hizo fue maltratar a quien los había herido. José lo que hizo fue injuriar a los que lo habían acusado a ellos injustamente. José lo único que hizo fue meter preso, hacer lo mismo que le habían hecho a él. No hizo nada fuera de lo normal. Porque un corazón herido, un corazón con amargura, un corazón con resentimiento, eso es lo que hace. Herir, lastimar, llevarse de encuentro al otro, golpear. Ahora la pregunta es, ¿por qué José hace esto? Pues es sencilla. Porque nadie que ha sido herido no quiere que el que lo hirió sepa lo que él sintió. Porque somos seres humanos que cuando nos hieren, queremos que esa persona nos hirió sienta exactamente lo mismo que yo sentí. Porque cuando nos ultrajan, queremos ultrajar igual para que la humillación que yo sentí también la siente el otro. Y es por eso que José actuó de esa manera. Y es por eso que en su naturalidad José reaccionó así. Porque él simplemente estaba haciendo lo que su corazón lo llevaba a hacer, lo que había dentro de él. Es por eso que un hijo maltrata a su padre, porque quiere hacerle sentir los maltratos que él le hizo cuando era un pequeño. Es por eso que hay personas que son necias y desobedientes,
Es por eso que hay personas que no se guardan sus sentimientos y se los expresan y se los dicen a otros. Es por eso que esas personas que cuando llegan a una posición de poder están esperando el más pequeño mal movimiento para echar a quien los humilló. Es por eso que esa persona solo está esperando el puesto de la gerencia para desquitarse y para tomar la venganza por sus manos. Y le llegó la oportunidad de gracia a José. Pero la oportunidad de gracia que le llegó a José no era para que él tomara la venganza por sus manos. La oportunidad de gracia a ti te va a llegar. Va a llegar el momento donde los que te ofendieron van a estar justo frente a tus narices. Pero este momento será distinto. Tú tendrás el poder para decidir qué hacer. Tú ya no serás el ofendido, sino que ahora serás la persona que está bajo poder. Y esa fue la oportunidad de gracia que le llegó a José. José ya no era el hijo menor con túnicas rotas. José ya no era el hijo apresado y vendido a los ismaelitas. José entonces era ahora el señor de Egipto, con poder para hacer lo que su corazón le llevara. Y en esos momentos, cuando tú puedes tomar la venganza por tus manos, cuando tú puedes hacer lo que tu corazón quiere, en esos momentos son los que tenemos que identificar qué es lo que está sucediendo. Y a José, después de haberlos conocido, después de haberlos tratado ásperamente, después de haberlos acusado injustamente, los aprisionó. Los metió presos a todos por 3 días. Déjeme pensar de que en esos 3 días José tenía un revoltijo de sentimientos por dentro. ¿Cómo se habrá sentido José teniendo a sus hermanos 3 días presos? ¿Cómo cree usted que se habrá sentido José en ese revoltijo de pensamientos en donde él sabía que estaba haciendo algo malo, pero su corazón no lo dejaba? Su resentimiento no lo dejaba avanzar. Él sabía que los estaba acusando injustamente, pero su odio, su herida que faltaba por sanar, no le permitía hacer el bien. Justo después de 3 días, sigue el proceso del perdón, porque perdonar es difícil, porque qué difícil es perdonar, porque pasan años, pasan décadas, y las iglesias, y los hermanos, y las congregaciones aún siguen sin perdonar. Y las personas aún siguen con lo que le dijo el otro en el 1997. Porque los hijos aún siguen viviendo del pasado. Porque aún tú sigues pensando cuando tú eras un diácono, cuando tú eras un servidor y el coordinador de ese entonces te dijo algo. Sigues viviendo del pasado. Sigues recordando lo que te hicieron. Pero como es difícil perdonar, José los metió a la cárcel. Y déjeme pensar y déjeme imaginar que pasaron 3 días y José no hallaba qué hacer. Si los liberaba, si no los liberaba. ¿Los saco o no los saco? ¿Los perdono o no los perdono? ¿Les digo quién soy o no les digo quién soy? ¿Les digo qué estoy haciendo o no les digo qué estoy haciendo? Ese mismo vaivén de emociones que tenemos cuando se nos cruza quien nos ofendió. Ese mismo es el que vivió José. Ese mismo vaivén cuando se te cruza tu padre. Ese mismo vaivén cuando se te cruza quien te echó de tu casa. Ese mismo vaivén ese mismo revoltijo de emociones que se te cruza en tu mente y en tu ser cuando aparece el esposo o el hombre que te dejó sola y nunca se hizo cargo de tus hijos. Ese mismo le pasó a José. Y mientras él estaba en ese ir y venir de sentimientos,
Pasaron 3 días y tomó una decisión. Liberó a todos y dejó a uno solo. Porque perdonar es difícil. No los pudo liberar a todos. No los pudo soltar a todos. Y la motivación de José era la siguiente: ver a Benjamín. Y el jueguito siguió, no quedó ahí. Justo cuando los envía y los envía a casa, tiene una petición de que Benjamín tiene que regresar. Y si Benjamín no regresa, ellos no podrán ser liberados. Pero justo en ese momento que los envía, dice que uno de sus siervos puso la copa del Señor en sus lugares y puso también el dinero con ellos. Y cuando les puso el dinero y cuando les puso eso, lo que sucedió fue lo siguiente: que ellos regresaron después de visitar a su padre y regresaron una vez más donde José. Y cuando regresaron donde José, sucedió lo siguiente: aquellos hombres estaban asustados porque lo que les estaba pasando no era normal. Aquellos hombres estaban temblando del miedo porque en sus bolsas lo que había era un dinero que no era de ellos. Les habían metido droga, para que usted lo entienda, para acusarlos. Y ellos sabían que no lo habían hecho. Los llevó al punto que los hizo sentir ladrones. Los llevó al punto que los hizo sentir miserables. Porque un herido con poder es peligroso. Una persona que ha sido herida y hay resentimiento dentro de su corazón y tiene poder, es peligrosa. ¿Y por qué es peligrosa? Porque lo que hay dentro de su corazón es resentimiento y revancha. Porque dentro de lo que hay en su corazón es una justificación de lo que está haciendo, de lo que le hicieron. Y dice la Biblia que este herido no le importó llevarse de encuentro ni a su propia familia. Porque un herido con poder sí que es peligroso. Entonces, el padre Jacob dijo lo siguiente: me habéis privado de mis hijos José y no aparece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y dijo Jacob: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Y la petición que hizo José era: no me interesa a quién me voy a pasar llevando. Me voy a llevar a mis padres, mi padre mismo puede morir, pero el odio y el resentimiento que hay dentro de mí no importa. Porque un herido con poder es peligroso. Puede llevarse de encuentro hasta sus propios padres. Puede llevarse de encuentro hasta su propia familia. Y hace la petición sabiendo lo delicado de la petición. Pero no solamente eso. Hace una petición y después de la petición los hace sentir miserables. Abra su Biblia en el Génesis 45:15. Génesis 45:15 dice: y les dijo José, 44:15, perdón.
44:15 de Génesis. ¿Lo tenemos? Y les dijo José lo siguiente: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos, mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos, y he aquí, nosotros somos siervos de mi señor, y nosotros también, en el cuyo poder fue hallada la copa. Y José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz y a vuestro padre. Y justo después de que José había metido la copa en sus hermanos, los acusó de ladrones, los hizo sentir miserables. ¿Cómo se ha sentido usted cuando le han dicho, lo han culpado de algo que usted no ha hecho? ¿Cómo se ha sentido usted? Usted ha dicho: no, ha sacado las uñas, que se le han hecho así algo largas, para defender de que usted no fue. Porque cuando nos acusan injustamente, ahí es donde sale lo que hay de ver adentro. Y estos jóvenes fueron acusados injustamente. Pero la intención del corazón, déjeme pensar, de José, no era acusarlos injustamente. Era hacerlos sentir miserables. Era hacerlos sentir humillados. Era hacerlos sentir lo que él había sentido. Era pisotearle su dignidad. Era acabárselos, pero había algo dentro de él que no lo dejaba. Los hace sentir miserables y les hace recordar lo que ellos le habían hecho. A tal grado que los mismos dijeron: qué mal hemos hecho. Y recordaron a José. La presión que generó José en sus hermanos fue tan fuerte que ¿sabe qué fue lo primero que sus hermanos recordaron? Cuando ellos estaban viendo el caos que estaban viviendo, ¿sabe en quién pensaron ellos? En José. Cuando ellos vieron que no entendían lo que estaba sucediendo, dijeron: hemos hecho mal contra nuestro hermano. Y se volvieron uno al otro diciéndoles: yo te dije, dijo Rubén, que no lo matáramos y que no le hiciéramos daño. El primer nombre que se le vino a ellos fue el de su propio hermano cuando ellos vieron el caos en lo que estaban. ¿Y sabes por qué? Porque José estaba logrando su cometido. Porque el herido quiere hacer que el otro sienta y se recuerde a quien hirió. Aquellos no lo conocieron, pero José sí los conoció. Porque cuando estamos heridos y cuando tenemos poder, queremos que el otro sepa quién soy yo. Queremos que el otro sienta lo que yo sentí. Queremos tomar nuestra venganza. Y lo primero que ellos pensaron fue en José y dijeron: qué mal hicimos con nuestro hermano José. Se empujaban el uno al otro y Judá dijo: yo les dije a ustedes, Rubén, perdón, yo les dije a ustedes que no lo matáramos, que no le hiciéramos daño. Ya José había logrado su cometido. El sentimiento que él sentía ya lo estaban sintiendo sus hermanos. Ya cuando tú has maltratado, has hablado ásperamente con quien te hirió, has usado de tu poder para maltratar a quien te hizo el daño, ya cuando esa persona está humillada, ya cuando esa persona está denigrada, acusada injustamente, quiero decirte que ya has logrado tu objetivo. El objetivo de tu revancha, el objetivo de tu venganza. Ya el otro ya está sintiendo lo que tú sentiste. Pero quiero decirte lo siguiente: en ningún momento
el Señor le puso a sus hermanos a José para que él cobrara venganza por sus manos. En ningún momento el Señor te va a poner a ti en bandeja de plata eso. Dios le puso a José a sus hermanos porque era una oportunidad de gracia para que José fuera sanado de sus heridas. El Señor le puso a José a sus hermanos para que él en ese momento exteriorizara todo y que su herida pudiera ser sanada. Y las heridas de nosotros solamente pueden ser sanadas cuando uno intencionalmente decide perdonar al que lo ha a lo que lo ha ofendido. Cuando uno intencionalmente dice: hermano mío, te perdono. Y la oportunidad de gracia era esa para José, para que él tomara esa decisión, para que él lo hiciera. Pasa todo el revoltijo de emociones y llega el momento en donde José ya no puede más. Tiene que ceder a su emoción, tiene que ceder a su egoísmo. Y tiene que ceder y tiene que perdonar. Abra su Biblia en Génesis 45, 1. ¿Lo tenemos todos? Génesis 45, 1 dice: y no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces, dice el 2, se dio a llorar, ¿cómo? A gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, mire cómo les dijo: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió a mí delante de vosotros para preservaros a posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros. Fue Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra. Daos prisa, id a mi padre y decidle: y así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas. Y en ese momento sucede la liberación, y en ese momento la actuación termina. José decide en ese momento perdonar. Y cuando José decide perdonar, se tira en llanto. ¿Y quién no va a llorar después de haber pasado más de 15 años odiando a sus hermanos? ¿Y quién no va a llorar cuando ha pasado 15 años sin poderle hablar a esa persona que no le hizo nada? ¿Cómo no vas a llorar tú cuando perdones, cuando tomes esa decisión de perdonar? Cuando tú te acerques a esa persona, cuando Dios te lo ponga enfrente de tus narices y tú lo abraces y lo perdones. ¿Cómo no vas a llorar si no has podido hablarle a tu padre espiritual por años, por décadas? ¿Cómo no vas a llorar si no has podido hablarle a tu hermano, si no has podido hablarle a tu hijo? Si es tu hijo, si es tu hermano, ¿cómo no vas a llorar? Si el orgullo, si el odio, si el resentimiento no te ha permitido perdonar. Y lloró José a gritos. Y cuando José llora a gritos, lo que sucede
déjeme pensar, es que José está gritando, diciendo, ¿cómo pude hacerle sentir a mis hermanos lo mismo que ellos me hicieron hacer sentir a mí? ¿Cómo no pude detenerme? ¿Cómo los metí presos por 3 días? ¿Cómo eché a esa persona que injustamente la eché cuando yo era gerente? ¿Cómo usé mi poder para pasarme llevando de encuentro al otro? ¿Cómo no maté a mi padre por hacer una petición injustificada? Y José, déjeme pensar, lloraba de lo que él quería hacer y no lo dejó su espíritu hacer. Y oró a grito. Y eso es lo que sucede cuando hay perdón. Las personas son sanadas y son liberadas. La gente llora. Unos lloran de culpa, pero otros lloran de liberación, de sanidad, de poder ir a hablar con esa persona, de poder ir a abrazar a su hermano. Y le dijo José lo siguiente. En 2 momentos distintos le dice, yo soy José. Y hay 2 identidades que las personas que han sido heridas toman. Una, yo soy la víctima. Y la segunda, yo soy el sanado. José le dice, yo soy José, pero no le dice, yo soy José su hermano. Pero no le dice, yo soy José el Señor de Egipto, sino que le dice, yo soy José al que vendiste. Y cuando José toma esa identidad, lo que está diciendo es, yo soy José el que vos heriste. Cuando José toma esa identidad, es esa persona que dice, yo soy María, la que echaron. Yo soy esta a la que le hicieron el daño. Cuando la persona toma la identidad de víctima, esa persona lo que hace es que vuelve a flagelar su herida. Y José dijo, yo soy José al que ustedes vendieron. Pero la segunda identidad que toma José, justo cuando le da el abrazo, es la siguiente y le dice, no tengan pesar de lo que hicieron. Yo soy José, pero ya no le dice el que vendiste, sino que le dice, yo soy José, tu hermano. Y cuando uno toma esa segunda identidad, uno ya no le va a decir a la persona, yo soy a la que le quedaste debiendo, yo soy a la que me gritaste. Usted ya no tiene en mente lo que le hicieron. Usted lo que tiene en mente es que esa persona ahora es su hermana y su hermano. Y usted toma la segunda identidad y usted le dice, hermana mía, hermano mío, padre mío, perdóname. Ya no quiero tener odio, ya no quiero tener amargura. Y la restauración y la oportunidad de gracia es aprovechada por esa persona que decide intencionalmente perdonar y aprovechar su oportunidad de gracia. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Aquellas personas, aquellos hermanos estaban atónitos, pasmados, sin habla. No podían hablar. Se quedaron así. ¿Qué está pasando aquí? No entendían lo que estaba pasando. Lo que estaba sucediendo es que la oportunidad de gracia les había llegado a José. Y José la había aprovechado. Y José intencionalmente había decidido perdonar. Y como decíamos, no le fue fácil a José. Mira cómo pasó el proceso, donde los tuvo enfrente, les habla ásperamente, los maltrata, los hace sentir miserables, los acusa injustamente, los mete presos, hace solicitudes que puede hasta matar a su propio padre y no le importa. Y mira lo peligrosos que somos cuando estamos heridos. Y mira lo dañino que podemos llegar a ser. Y mira a quién nos podemos pasar llevando de encuentro. Pero mira la oportunidad de gracia.
Tú tienes que saber identificar el momento en que Dios te está poniendo, como dicen, a boca de jarro, para que te liberes. Cada quien tiene que identificar el momento cuando tu padre vuelva a aparecer en escena, ya anciano probablemente, sin poder caminar, necesitado de ti. Probablemente cuando tu padre ya sea un anciano, y en ese momento sea tu oportunidad de gracia, no de hacer lo mismo que hizo José, sino de perdonar, de sanar la herida y de abrazar a tu padre y darle lo que él no te dio, pagando bien por mal. Ese es tu momento y tu oportunidad de gracia, donde tu hermano se te va a poner enfrente. Ese que te irrita, ese que no aguantas, ese que te dijo no sé qué, se te va a poner enfrente. Dios te lo va a poner como compañero de milicia. Y esa es tu oportunidad de gracia. Y ese es tu momento para que le eches el brazo y sanes tu herida. Ese es tu momento para que tú te liberes, para que tú olvides y dejes de vivir del pasado. Y para que olvides la identidad de la víctima y tomes la identidad del hermano y le digas: yo soy el hermano, yo soy tu hermano. Y perdonar lleva un proceso largo y difícil, pero es posible. Proverbios 17:9 dice: el que perdona la ofensa, no lo leamos, solo escúchelo. El que perdona la ofensa cultiva el amor, y el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Quiero decirte que el perdón te lo ejemplifico de la siguiente manera. El perdón es un regalo. ¿Cuántos han recibido regalos? ¿Para Navidad han recibido regalos? Todos hemos recibido regalos. Y cuando recibimos ese regalo, es algo que nos han regalado, que no hemos pagado un precio, sino que lo hemos recibido. Entonces, el perdón es un regalo. Solo que ese regalo, ¿sabe quién nos lo ha dado? El Señor. Entonces el Señor agarró un regalo que se llama perdón. Lo agarró y te lo dio a ti. Y tú eras condenado, pero el regalo del perdón te hizo libre de condena. ¿Estamos hasta ahí? Ahora tú que has recibido este regalo que se llama perdón, lo único que tienes que hacer es, de gracia has recibido, entonces demos de gracia el regalo del perdón que hemos recibido. Y Colosenses lo ejemplifica de la mejor manera y lo dice de la siguiente manera: de modo que se toleren los unos con los otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Así como el Señor te dio ese regalote gigante, grandote, con un gran moño, así como el Señor te dio ese gran regalote que se llama perdón de todos nuestros pecados, así unos con otros agarren ese regalo y aviéntenselo a este, aviéntenselo al otro. Llega hoy a tu casa y dile: yo he aprendido que hay una oportunidad de gracia para mi vida. Quiero traerte el mejor regalo que yo he recibido. Aquí está un regalote que se llama perdón. Te perdono, hermano mío, te perdono, hermano mío. Hay oportunidad de gracia para mi vida. Aquí está, de lo mucho que yo he recibido en esta tarde, yo te doy. Efesios 4:32 dice: más bien sean bondadosos y compasivos los unos con los otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Mateo 6:14 dice: porque si el
si se perdonan los unos a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes nuestro Padre Celestial. Esta tarde hemos aprendido la historia de un hombre que fue grande, pero a pesar de que fue grande, el proceso del perdón no le fue fácil. A pesar de que llegó hasta lo más alto, el proceso lo tuvo que pasar. Sea donde llegues y sea donde estés, quiero decirte, el proceso del perdón siempre será difícil, pero la palabra de Dios nos alimenta y nos instruye y nos motiva que cuando las personas aparecen, que cuando las circunstancias aparecen, son los momentos de oportunidad que cada persona tiene para decidir perdonar. Son los momentos y las oportunidades de gracia, no para sacarte los trapitos al sol, sino para liberarte y para sanarte de todas tus heridas. Porque el Padre no vino y no mandó al Hijo para culpar de pecado, sino que el Padre envió al Hijo para sanar a los enfermos y a los oprimidos por el diablo. Porque lo que quiere el Padre con el Hijo es sanidad, libertad. Y lo que quería con José era que José fuera liberado de toda carga de culpa, de todo odio, de todo resentimiento y de toda amargura. Cierre sus ojos. Oportunidades de gracia es ese momento en el que Dios permite que personas aparezcan, situaciones sucedan, todo con el objetivo de que aquella persona que recibió una ofensa y también el que dio la ofensa pueda sanar. En esta primera parte hemos aprendido cómo el ofendido aprovechó la oportunidad de gracia. Quiera Dios que nosotros podamos leer, identificar nuestro momento, podamos ver la situación como una oportunidad de gracia.